Buen día, ¿cómo andan? Pido por favor que vayan prendiendo cámara, bueno, micrófono no necesariamente, pero cámara sí, el que pueda, obviamente. Esperamos ahí unos minutitos más y arrancamos. Bueno, mientras se van terminando de conectar el resto, pregunta, porque el viernes di clase, creo que fue el viernes, sí, presencial en la Facu. Eh, ¿Somos los mismos que estamos acá? ¿Hay alguna diferencia entre los que se conectan al Zoom con los que van a la presencialidad o es el mismo grupo? ¿Debería ser el mismo grupo o no? Porque es comisión uno y debería ser igual. Los lunes cursan por Zoom, martes y viernes presencial. ¿Así es? Bien, bueno, porque veo algunas caras que no las vi el viernes. Bueno, ¿alguna duda, algo de los que estuvieron en la clase del viernes? ¿Alguna consulta? ¿Algo para decir, opinar, comentar, charlar? O absolutamente nada. Nada. Bueno, mientras que no sea ahí que se estén guardando alguna duda, no hay problema. Obviamente que, habiendo tenido nuevamente la presencialidad el viernes, uno vuelve a refrescar la diferencia entre el Zoom y el estar en la Facu, ¿no? Eh, Más allá de que a veces en el aula o en el salón también es difícil que haya un ida y vuelta, la realidad es que en el Zoom creo que es un poco más difícil todavía y es medio un monólogo mío hablándole a una pantalla que, bueno, que en muchas de las ocasiones solamente son nombres. Ahora veo que la gran mayoría prende la cámara y se los agradezco, por lo menos como para generar algo más de realidad en una clase y que no sea algo que sea solamente mi voz y hablándole a una pantalla casi en negro. Eh, lo que quiero decir, habiliten el micrófono cuando quieran, hagan un comentario, hablen. Me parece que la clase es más interesante o atractiva para todos si hay un poco de ida y vuelta a que si es solamente un monólogo de mi parte. Entiendo, obviamente, si no tienen nada para decir, está claro, pero bueno, digo, a veces en el aula es más fácil hacer comentarios, así sean de dos palabras, y acá uno tiene que activar el micrófono, decir medio que hay un delay en el que corta la clase. Bueno, no importa, a mí no me molesta, todo lo contrario, prefiero que se genere eso y que nada, se haga un poquito más interactiva la clase. Bueno, yo no tenía pensado dar clases hoy, la idea era dejarles un poquito más de tiempo entre lo que vimos el viernes y la continuidad de esa temática, que es el tema del sistema financiero. Bueno, por cuestiones tocó hoy y a través de esta plataforma. Nada, vamos a ver, solamente como breve repaso, ¿se acuerdan? Y los que no estuvieron, porque me parece que veo caras que, la gran mayoría, que el viernes no los vi. El viernes hicimos como una parte introductoria de lo que es el sistema financiero argentino. Bien, estuvimos charlando casi medio que tiene que ver con la parte más histórica o de evolución de lo que es el dinero, el mercado del dinero. Llegamos a hablar de lo que es el mercado del crédito y a partir de ahí desdoblamos en dos mundos que los van a ver los dos conmigo, que es el mercado del dinero como aquel submundo en el cual uno puede ir a obtener financiamiento por un lado y por otro lado una rentabilidad, es decir,
Es un submundo o es un espacio en el que va a aparecer aquella persona físico-jurídica que necesita plata, liquidez económica, donde, por ejemplo, buscará procurar la obtención de un crédito, y por otro lado vamos a encontrar aquellas personas que, teniendo un excedente de dinero, buscan una rentabilidad basada en ese excedente. Dicho de una forma más sencilla, aquel que le sobra un mango y quiere, por ejemplo, hacer un plazo fijo. Bien, donde de esa forma tiene el dinero resguardado, donde en principio no le es tan fácil gastarlo, y encima le genera una renta el tener esa plata, como se dice burdamente, trabajando. ¿Bien? Entonces, en ese submundo o en ese espacio del mercado del dinero aparecen los bancos. Y yo le decía que ese espacio, el del mercado del dinero, está en contracara o en contraoposición con el mercado de capitales. Bien, que es otro espacio en el cual vamos a obtener lo mismo, es decir, partes que buscan dinero y partes que con un sobrante de dinero buscan una inversión, pero que se manejan bajo dos regímenes diferentes. En el mercado del dinero vamos a encontrar que van a aparecer los bancos como principal herramienta o principal sujeto de la intermediación de estos recursos financieros, es decir, del que busca plata y del que quiere una rentabilidad, aparece el banco, y es un espacio en el que esa obtención del crédito se va a dar de una forma más cara. Digo, no solo la obtención del crédito, o mejor dicho, la obtención de liquidez económica, sino también esa rentabilidad que busca. Quiero decir, si a mí me sobra plata y quiero hacer trabajar ese dinero, si caigo en el mercado del dinero, caigo por ende en los bancos. Ejemplo, me va a salir el típico contrato de inversión, que es el, como decíamos recién, el del plazo fijo. El interés o la rentabilidad que va a pagar ese tipo de contrato o ese tipo de operación bancaria va a ser siempre menor a un contrato o una operación similar en el mercado de capitales. Bien, pregunten si no lo entienden. Por eso es que yo digo, este espacio, este mundo, el mundo del mercado del dinero con la intermediación de los bancos, es un mundo más a corto plazo, es decir, más cortoplacista, pero más caro. Cuando digo caro, es caro porque tengo que pagar más plata en el caso de que me la presten, pero caro también es porque si invierto 100 me van a pagar menos que si invierto los mismos 100 en otro lado. ¿Se entiende? Ahí también está lo caro. ¿Okay? Es decir, si yo invierto 100 en un plazo fijo, probablemente la renta va a ser menor que un contrato similar en el mundo del mercado de capitales. Ahí también está la referencia a una herramienta más cara que la otra. ¿Okay? No solamente es entonces visto desde el lado del que necesita la plata, sino que también puede estar visto desde el lado en el que busca la rentabilidad. De una u otra forma, el mercado del dinero con la intermediación de los bancos es un espacio entonces más directo, por eso lo de corto plazo, pero más caro. El mercado de capitales, no me voy a meter mucho ahí porque es lo que vamos a ver en la segunda parte, espero que con todos ustedes. Sí adelanto que obviamente como contracara es un espacio más indirecto, es decir, más a mediano o largo plazo, y un poco más atractivo desde lo numérico, quiero decir, es un poco más económico para el que busca la obtención de plata, y es un poco más pagadero en cuanto a la renta que el mercado del dinero en referencia a los bancos. ¿Bien? Hablamos también, no sé si se acuerdan, un poquito de la estructura normativa del sistema financiero argentino, empezando por el Código Civil y Comercial, que hablábamos ahí, no sé por eso si la gran mayoría, más allá de que no estuvo el viernes, pudo haber llegado a tener acceso a algo de lo que charlamos en la clase. Hablamos entonces que en la cúspide o en la pirámide esta de normativa tenemos en primera línea el Código Civil y Comercial, del 1378 al 1420, haciendo especial referencia a los primeros 10-11 artículos que hablan de la normativa general de los contratos bancarios, y haciendo aún más una especial referencia a que esos 10-11 artículos se dividen a la mitad, pareciendo replicarse, cuando en verdad lo que hace el código es poner 5 o 6 artículos en referencia a los requisitos de los contratos bancarios en general,
y luego, en los siguientes 5 o 6 artículos, ponerse más riguroso aún con esos requisitos y con esa normativa, porque se trata de operaciones bancarias, pero referidas a una parte consumidor. Es decir, es el banco contratando con un consumidor. No siempre el banco, cuando hace un contrato, lo está haciendo con un consumidor. Bien, puede hacerlo, por ejemplo, con una empresa, y en ese caso la empresa no es catalogada como consumidor. Por lo tanto, al margen de no tener la aplicación de todos los beneficios de la normativa consumeril, ley 24240 y demás, específicamente en el código de fondo ahora, con la tipificación del 2015, vemos que también queda fuera de ciertos beneficios el mismo contrato, mismo monto, mismo banco, mismo todo, pero cuando la parte que está del otro lado no es un consumidor, los beneficios, por así decirlo, se acotan. ¿Bien? Y es importante que le presten atención a esos 10, 11 artículos y a la diferencia de lo que genera esos requisitos en una primera parte en referencia a la segunda. Por ejemplo, habla de la publicidad y en un contrato de crédito dice que el banco tiene que denunciar cuál es el costo financiero total, cuáles son las partes, tiene que ser por escrito, el cliente se tiene que poder llevar una copia, tiene que estar la tasa de interés especificada en ese contrato y en la publicidad, etc. Cuando lo mismo lo dice respecto a un contrato con consumidores, por ejemplo, agrega de que tiene que tener un ejemplo la publicidad. Viene a decir, la oferta que el banco hace de ese contrato tiene que contemplar un ejemplo que lo explique. Esto es porque hay gente que, por una cuestión de nivel cultural, y nos puede pasar a nosotros, no hablo de un nivel cultural bajo, digo, el hecho de que la publicidad o el contrato nos diga tasa de interés, y un poco lo charlamos el viernes, tasa de interés variable del tanto por ciento, sistema de amortización francés. Sí, está bien, el banco está cumpliendo con esos requisitos, está diciendo cuál es la tasa, cuál es el sistema de reembolso, etc. Ahora, ¿todos entendimos realmente qué corno significa eso al momento de que nos estén prestando la plata y que nosotros lo tengamos que devolver? Digo, ¿todos sabemos entonces cuál es la diferencia del sistema alemán al sistema francés? ¿Todos sabemos qué significa que es una tasa variable o tasa fija? ¿Y todos sabemos qué significa el tanto por ciento o el tanto no por ciento? Digo, habrá cosas que sí podemos saber y habrá cosas que no. Y nosotros que no sabemos, que somos estudiantes avanzados universitarios, que todos tenemos un nivel cultural, diría, de mediano alto. Quiero decir, estamos en la porción de la población que tiene un nivel cultural, entre comillas, elevado. ¿Qué pasa con el resto de la gente? Por eso es que el código mandó a decir, bueno, además de cumplir con estos requisitos, vas a tener que también poner en tu oferta un ejemplo que explique cómo funciona la operatoria de la oferta comercial que estás haciendo. Estoy ofertando un préstamo personal. Genial. Explica todo. Y un poco, por eso hago referencia a esos 10, 11 artículos y a la diferencia en cuanto al contrato es con consumidores o no, pues me parece que es muy importante, me parece que es relevante leerlo y releerlo, más allá de que es de una redacción sencilla, para ver en la práctica, como primera práctica, digo, ver si en la realidad sucede que los bancos están haciendo eso, o vemos que no, y ver hasta qué punto eso se cumple y hasta qué punto eso funciona. Parece que es interesante, antes esto no existía, hoy, digo hoy ya desde fines del 2015, aparece en el código de fondo, algo que estaba antes en normativas provinciales o nacionales, pero de jerarquía menor, como la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy aparece en la normativa de fondo. Me parece que es sumamente importante eso, y hay una tendencia a cambiar o a compensar esa parte débil que tiene el consumidor en este caso frente a todos los contratos de adhesión de cláusulas predispuestas que, como hablábamos el viernes, en nuestra materia de derecho comercial, imagino que estamos ya estamos cansados de escuchar este tipo de contratos, porque básicamente así funcionan el 90% de los contratos comerciales. Digo, generalmente son contratos de adhesión, que el banco, que el servicio de cable, que el servicio de tal cosa. Estamos constantemente acostumbrados a firmar o a suscribir de una u otra forma
contratos de productos o de servicios que son de adhesión. Nosotros no podemos decidir cambiar alguna cláusula. Entonces, eso nos llevó durante años a ni leerlos, porque si no los puedo modificar, ¿para qué los voy a leer? Pongo el gancho, lo firmo, y bueno, y Dios dirá. Digo, a lo sumo lo que decimos siempre, y estamos todos en la misma, porque no soy el primero, no estoy contratando algo diferente al resto, y contraté el cable, y bueno, estamos todos en la misma. Bueno, pero el estamos todos en la misma también llevó años y años de abuso. Me parece que en algún punto se está intentando compensar. Ya lo venía haciendo de la normativa consumeril, hoy con esta misma normativa o este mismo espíritu en un código de fondo me parece que es un gran avance, y judicialmente, tal vez ustedes lo saben o no, sí hay demostración clara de los jueces poniéndose en favor de los consumidores, como también puede parecer en el derecho laboral en favor del empleado. Es un poco el mismo paralelismo. ¿Bien? Bueno, siguiendo con esa pirámide de la estructura normativa, después del Código Civil y Comercial pasamos a la Ley de Entidades Financieras. De ahí para abajo yo les nombré cómo continuaba esa pirámide, pero ya sin tanta, si se quiere, importancia, porque después, por ejemplo, seguía la Ley de Cheque, que eso lo van a ver en la materia correspondiente, etc. Me quedo con la Ley de Entidades Financieras entonces, que es nuestro como segundo escalón, y me interesa, más allá de que ustedes después la lean, que no es una ley larga, me parece que, nada, puede ser interesante que yo les nombre, aunque sea 3, 4 cosas importantes de esa ley, y facilitarles un poquito, si se quiere, la posterior lectura o el posterior estudio, más que la lectura. Ley de Entidades Financieras, 21.526, del año 77. Derogó la ley 18.061, nada, como comentario solamente, porque me parece que es interesante a veces para situarnos, justamente la derogación de la ley 18.061 es porque la ley 18.061 solo regía o regulaba a los bancos. La ley de entidades financieras, como su nombre lo dice, es más amplia, ¿bien? Regula o tiende a regular el sistema financiero, no a los bancos. Los bancos son solamente una parte del sistema financiero. Importantísima, claro, tal vez la que más se ve, la que más tocamos en la práctica todos como personas físicas, sin lugar a dudas. Ahora, la realidad es que es solamente una parte de ese sistema financiero. Entonces, toda la actividad financiera está regulada o tiende a estar regulada por la 21.526. Artículos importantes voy a tener en cuenta de esta ley. Primero, el artículo 1, obviamente, como toda ley, ámbito de aplicación, y que se suele preguntar, porque es decir, no porque sea algo recurrente desde lo infundado, sino porque el ámbito de aplicación a veces es algo sencillo, o que ustedes cuando leen una ley dicen, ay, qué boludez, la verdad que el ámbito de aplicación. Bueno, claro, pero es importante, y específicamente con este tipo de legislación es muy importante, porque a partir de ahí vamos a saber si tal o cual operación o tal o cual entidad va a estar regulado por esta ley, o voy a tener que encontrar otra legislación que regule esa operación. Bien, el ámbito de aplicación entonces de esta ley es amplio. Si ustedes leen el artículo 1, dice que todas las personas físicas o jurídicas, ya sean mixtas, del Estado, privadas, etc., van a estar reguladas por esta ley siempre que realicen de forma habitual la intermediación de los recursos financieros, ¿bien? O entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Después leen ustedes bien la redacción. Pero a lo que voy es que tiene una amplitud en cuanto a su sujeto contemplado, solamente con un patrón objetivo, que es esta intermediación, mejor dicho, este trabajo o esta operatoria habitual en la intermediación de la oferta y la demanda de recursos financieros. Es decir, que, dicho de otro modo, si esporádicamente yo puedo haber funcionado como intermediario o puedo haber ofrecido algún tipo de operatorio de recurso financiero, no necesariamente estoy contemplado por la 21.526. Es decir, no soy una entidad financiera, no estoy contemplado por esta legislación.
Ahora, cuando esa operatoria es habitual en mí, sea persona física o jurídica, como dice la primera parte del artículo, ya paso a estar contemplado. El artículo 1 lo estudian asociado o ligado al artículo 3, que justamente dice, o habla, o agrega, en ese sentido, en el sentido de que el ámbito de aplicación de la ley 21.526 es amplio, siempre que el sujeto que estemos analizando para saber si está contemplado o no, cumpla con ese factor objetivo que aparece en el artículo 1. El artículo 3, en realidad lo que arranca diciendo es que la enunciación o la clasificación del artículo 2, que no lo vimos, ahora lo vamos a ver, es meramente enunciativa, que no es taxativa y que cualquier entidad que cumpla con la actividad o con el factor objetivo del artículo 1 podrá estar entonces contemplada por la ley. Bien. ¿Por qué les digo esto entonces? El 1, el ámbito de aplicación, lo leen en conjunto, lo estudian en conjunto con el artículo 3, y en el medio aparece entonces esta clasificación que hace la ley en el artículo 2, que como vemos es enunciativa, pero sí que es importante porque nos va a dar tal vez el abanico de las 6 entidades financieras más importantes o más clásicas. En ese artículo 2 tenemos, primero, como entidad financiera clásica o tradicional, los bancos comerciales. Banco comercial es el banco que conocemos todos, ¿bien? ¿Qué es lo característico del banco comercial? Es el nexo entre el Banco Central, que es la autoridad monetaria, y el público en general. Cosa que no pasa con el resto de las entidades. Y algo que también vimos el viernes pasado, que espero que esto sí, quienes no estuvieron lo pregunten o lo estudien. Los bancos comerciales son los únicos que tienen la posibilidad de crear dinero bancario. Para los que estuvieron el viernes, hago la aclaración, dinero bancario, acuérdense, es aquella creación secundaria del dinero que charlábamos el otro día. Creación secundaria del dinero que tiene relación con el encaje legal y con todo lo que conversamos. Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿eh? Entonces, banco comercial, esa es su principal función o característica. Segunda entidad financiera que aparece en esta clasificación, bancos de inversión. Los bancos de inversión no tienen acceso, o mejor dicho, el público en general no tiene acceso a los bancos de inversión, generalmente están apuntados a grandes empresas, y lo que se busca entonces es darle crédito, darle financiación, darle liquidez económica a esas empresas que no están contempladas dentro de los particulares en general o del público en general, como nos puede pasar a nosotros. ¿Bien? Después tenemos otra entidad financiera más, que son los bancos hipotecarios. Los bancos hipotecarios sí ofertan al público en general, pero tienen como principal finalidad, no única, pero principal finalidad o como nota característica, que son entidades financieras que lo que buscan es dar préstamo o crédito para que los tomadores de dicho crédito puedan comprar una vivienda, comprar un bien inmueble. Dicho de otro modo, son aquellas entidades que lo que buscan es otorgar créditos hipotecarios. Algo de hipoteca deben haber visto, o, bueno, o van a ver a lo largo de la materia, pero igualmente entiendo que es algo que todos, y más un estudiante avanzado de Derecho, digo, todos tenemos una idea de lo que es una hipoteca o un crédito hipotecario, si no me lo preguntan, pero me parece redundante tal vez hacer esa explicación ahí.
Cuarta entidad financiera, las compañías financieras. Las compañías financieras lo que buscan como característica principal de esta entidad es dar crédito justamente, pero que generalmente son de poco monto y que tienden a facilitar la obtención de bienes fácilmente amortizables. A ver, dicho de otro modo, las compañías financieras, y acá en este submundo pueden encontrar un montón en la calle o en la publicidad cotidiana, de aquellos que pueden dar constantemente créditos personales de poco monto. Te presto 100.000 pesos, 200.000 pesos, que generalmente están pensados para la obtención de, por eso digo, de bienes fácilmente amortizables. A veces, dicho de una forma menos técnica y menos decorosa, directamente está pensado para la gente que se quedó sin un mango y tiene que ir al supermercado, tiene que pagar cosas y demás, básicamente. Digo, está apuntado a eso. O comprarse una bicicleta, porque ya ni siquiera alcanzan para, generalmente los montos no alcanzan ni para comprar un vehículo, digo, está apuntado para cosas más económicas. Aunque hay entidades financieras dentro de esta clasificación de compañías financieras que sí dan créditos de monto más elevado, como por ejemplo para la obtención de vehículos, ¿bien? De automotores. Eso también se encuentra, por supuesto. Después tenemos otra de las entidades financieras que conforman esta clasificación del artículo 2, que son las sociedades de ahorro y préstamo. ¿Alguien sabe lo que es una sociedad de ahorro y préstamo? ¿O tiene cierta idea? ¿No? ¿Ninguno? A ver, tal vez cuando yo les ponga, vamos a empezar atrás para adelante, y vamos a empezar con el ejemplo, tal vez alguno ahí sí cae en lo que estoy diciendo. Sociedades de ahorro y préstamo. No es más ni menos que lo que en la práctica más comúnmente se conoce como comprar un vehículo, por eso digo que es un ejemplo particular, por plan de ahorro. Todos escucharon esto, digo, el plan de ahorro, las 84 cuotas, el 70-30, no sé, díganme si no lo conocen, pero me parece que dentro de todo es algo que se escucha bastante. El contrato de plan de ahorro justamente está administrado o está manejado por una sociedad de ahorro y préstamo. Lo que yo digo respecto a la adquisición de un automotor a través de un sistema de plan de ahorro es solo un ejemplo. Lógico, es el ejemplo más conocido en nuestro país, sin duda. ¿Hay otros? Los hay. ¿Poco? Realmente sí, poco en la práctica. Por eso digo, el conocido es el plan de ahorro de la compra de un vehículo. Pero también existen sociedades administradoras que utilizan el mismo sistema para comprar una casa o para comprar otro tipo de bienes. Básicamente es una operatoria con una esencia mutualista. Habrán escuchado esto del grupo y orden, que es como se le pone de identificación a un plan de ahorro. Quiero decir, lo que hace la administradora de los planes de ahorro es una empresa, una sociedad, una entidad financiera que administra los fondos de los ahorristas. Y es un sistema de capitalización. ¿Qué quiero decir con esto? Es un sistema en el cual yo puedo, pagando una cuota todos los meses, ahorrar. Porque eso es lo que no hay que perder de vista. La gente cree que compra un plan de ahorro o que se adhiere a un contrato de plan de ahorro y está comprando un auto. No necesariamente. El sistema de ahorro y préstamo o el sistema de capitalización de ahorro es para ahorrar. Yo lo que puedo hacer es pagar una cuota todos los meses y al finalizar ese contrato, pedirle a esa sociedad de ahorro que administró los fondos que me devuelva la plata. Entonces es un sistema de ahorro. ¿Cómo funciona en la práctica? Y pongo el ejemplo del auto. Se conforma un grupo de ahorristas, por eso digo que tiene una esencia mutualista. 170 y pico de ahorristas. Todos los meses esos ahorristas pagan una cuota
esa cuota está referenciada a un bien. Claro, siempre el contrato tiene que estar referenciado a un bien, una casa, un auto. En el caso de los contratos de plan de ahorro de vehículos, obviamente a un auto 0 kilómetros. Tal auto, tal modelo. Entonces, todos los ahorristas pagamos todos los meses un porcentaje del valor de ese vehículo. En un país como el nuestro, con inflación, cuota que cambia todos los meses, todos los días. Pero bueno, pagamos en referencia a ese vehículo. Tiene que alcanzar el dinero, eso es lo que lo digo para que después ustedes cuando escuchan cosas en la práctica empiecen a entender un poco más de cómo va la cosa. Eso es lo que se llama cuota pura, es decir, es el valor del 0 kilómetro dividido la cantidad de ahorristas. No pagamos la cuota pura, pagamos un poco más. ¿Por qué un poco más? Pagamos gastos administrativos de la empresa que administra esos fondos, pagamos un seguro de vida porque si alguno de los ahorristas se muere, como es un sistema mutualista, que con mi plata más la plata de todos los ahorristas se genera esa compra de esos vehículos, si uno deja de pagar complica el resto, entonces se paga también la cuota de un seguro. Bien, bueno, digo, la cuota en sí final está contemplada, conformada de montones de rubros, pero el rubro principal es la cuota pura, que es el valor en porcentual de ese 0 kilómetro. Todos los meses pagamos la cuota pura, sumado a los otros gastos. Con esa cuota, la administradora tiene que comprar, o en el caso de los vehículos, compra 2 autos por mes. Un auto se entrega por licitación y otro por sorteo. Licitación es el mejor postor. Bien, donde uno habrán escuchado muchas veces esto, donde los ahorristas pueden ofertar para quedarse con el vehículo. Y otros por sorteo. Se sortea entre los ahorristas que ustedes, como les digo, como es un sistema de ahorro, también puede el ahorrista decir, salí sorteado, no quiero el auto. Por ahora no lo quiero, tal vez lo quiero más adelante, o tal vez no lo quiero nunca. Y funciona entonces como un sistema de ahorro, ¿por qué? Porque yo pago las cuotas todos los meses y si quiero, cuando termine las 84 cuotas, que son 7 años, en los cuales se divide ese sistema de ahorro, puedo pedirle a la administradora que se quede con el auto si yo no quiero el auto y que me devuelva la plata ahorrada. Y la plata me la devuelve actualizada, me la devuelve multiplicando la cantidad de cuotas que pagué por el valor actual de la cuota pura, es decir, por ese mes, el último. Claro, yo al principio pagaba 2 pesos y ahora pagaba 50. Bueno, me van a devolver 50 por la cantidad de cuotas que pagué, por más que muchas de esas cuotas hayan sido obviamente de montos menores a 50. De esa forma yo me capitalicé, si se quiere. Después discutimos si financieramente sirve o no, es otra discusión, pero como sistema me capitalizo de esa forma. Todos los meses pago, mucha gente dice, mirá, yo la verdad que si no la guita me la gasto, entonces me adhiero a un plan de ahorro, de esa forma me obligo a pagar una cuota y después veo, si me quedo con el auto, retiro el auto, pago los gastos de retiro y patentamiento, pago lo que haya que pagar y tengo el vehículo, después si quiero lo vendo o lo que quiero, o no retiro nunca el auto y al final me devuelvan la plata que ahorré, es decir, la plata que pagué actualizada. Obviamente, perdí la plata de los gastos administrativos y todo eso que pagué en el medio, en la ganancia y los gastos de toda esa empresa, pero me capitalicé en el sentido de que me actualizaron a fecha de hoy todo lo que fui pagando durante 7 años. Ese es el sistema de ahorro y préstamo que, como digo, el ejemplo clásico es para la adquisición de un automotor, pero no necesariamente está referido a vehículos automotores. La última entidad financiera que aparece en esta clasificación son las cajas de crédito. La caja de crédito es una entidad financiera que lo que busca como característica principal es dar préstamo, generalmente en montos también no muy grandes, o dicho de otro modo, generalmente para la adquisición de bienes fácilmente amortizables, digo, de bienes de no gran jerarquía económica, aunque hay casos de cajas que sí dan plata para bienes más importantes económicamente. Pero lo que sí es característica principal de esta entidad financiera, porque hasta acá se podría parecer a las compañías financieras que charlamos hace un rato, las cajas de crédito le dan esos préstamos solo al nicho, al sector de gente que tiene relación a esa caja. Quiero decir, habrán escuchado más de una vez, y ustedes como casi abogados, sabrán que
Los abogados tenemos una caja de abogados. Los médicos tienen una caja de médicos. Donde pagamos una cuota anual obligatoria, donde pagamos nuestros aportes, es la caja que el día de mañana nos pagará nuestra jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchas más funciones que esto. Pero también esta caja nos da crédito. Bien, la caja de abogados da préstamo, por ejemplo, cuando hubo todo el cambio a la parte más tecnológica del token y demás, la caja de abogados salió a dar crédito para poder pagar ese equipamiento. No sé, en el momento de pandemia habrá dado créditos especiales para que los abogados que no estábamos pudiendo trabajar con normalidad pudiésemos obtener un crédito para pasar esos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Son créditos que lo que buscan es tener una tasa preferencial, es decir, una tasa de interés muy baja, es decir, son muy baratos generalmente, bien, en relación al mismo crédito si vamos a un banco. Y es un beneficio solo para nosotros, es decir, solo para el que está adherido a esa caja y que paga todos los meses o todos los años sus correspondientes obligaciones dinerarias con esa caja. Bien, no buscan tener una gran rentabilidad a la caja dándome un crédito, un préstamo a mí como abogado, sino es más un servicio accesorio a todos los servicios que brinda para sus matriculados o para los que están bajo el área de esa caja. ¿Bien? Pregúntenme cualquier cosa, chicos, por favor. Bueno, hasta ahí entonces el artículo 2. Artículo 1 con el 2 y con el 3, tenemos entonces todo lo que tiene que ver con el ámbito de aplicación y con esto de esta primera clasificación de las entidades financieras. El artículo 2, ya no dentro de la ley, sino en el derecho comparado, nos lleva a ver cómo es el sistema de bancas internacionalmente, es decir, cómo es el sistema que utilizan los diferentes países en el mundo en cuanto a este tipo de entidades que están permitidas de operar bajo el sistema financiero de cada país. Y ahí tenemos dos sistemas, el sistema de banca múltiple y el sistema de banca especializada. El sistema de banca múltiple es aquel sistema que adopta un país por el cual le dice a las entidades financieras que están reguladas bajo su legislación, les dice, pueden realizar cualquier tipo de operatoria financiera que no le esté expresamente prohibido en la legislación. Amplitud de posibilidad de operar en el sistema. El sistema de banca especializada, a contrario sensu, obviamente, es aquel sistema que adopta un país o un sistema financiero el cual va a decir, yo sistema financiero, bajo mi regulación o por intermedio de mi legislación, voy a decir cuáles son las entidades financieras que operan en mi sistema y qué operaciones pueden realizar cada una. Específicamente, banca especializada. Nuestro sistema, para variar, no es ni uno ni el otro. Es un sistema intermedio, o como vemos a veces también de una forma más así, como más lindo de decirlo, sistema mixto o sistema sui generis. Es una mezcla entre los dos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema lo que dice es, a los bancos comerciales, ¿se acuerdan que es la primera entidad que vimos de esa clasificación del artículo 2? A los bancos comerciales les dejo hacer todas las operaciones que haya posibles en el sistema financiero. Salvo que expresamente yo, sistema financiero, les prohíba por ley alguna. Pero le doy amplitud para operar. Entonces, si nos quedamos hasta ahí, decimos, pará, nuestro sistema es, entonces, de banca múltiple, porque le permite hacer todas las actividades. Claro, pero no. Porque eso dijimos bancos comerciales, pero respecto al resto de las entidades financieras, va a ser la ley la que va a decir qué operaciones pueden hacer cada una.
Bien, donde ahí entonces se asemeja más a un sistema de banca especializada. Por eso decimos que el sistema nuestro en sí, en general, es un sistema mixto, intermedio, sui generis, o como quieran decirlo, porque mezcla un poco los dos sistemas, o no es ninguno de los dos genuinamente. Bien. Seguimos con los artículos importantes. Hasta acá venimos medio uno atrás del otro, porque es el 1, el 2 y el 3 ya lo vimos en esta primera parte. Ahora pasamos a otra cosa que no tiene que ver con el 1, el 2 y el 3, es el 4, pero también es importantísimo, tal vez el más importante de la ley, porque determina o indica que el Banco Central de la República Argentina va a ser la autoridad principal de nuestro sistema financiero. Tan principal va a ser que le da todas las facultades posibles, es decir, le da la facultad de reglamentación, el Banco Central puede dictar sus normas y las normas que se van a aplicar en el sistema financiero, le da la facultad de control, junto con la de control, la de fiscalización, y finalmente, por eso les digo que le da todas las facultades posibles, la de sanción. Es decir, el Banco Central regula, dicta las normas, controla, fiscaliza el cumplimiento y sanciona al que no las cumple. O sea, todo. Bien, principal organismo entonces de nuestro sistema financiero, Banco Central de la República Argentina. Artículo 4 de la propia Ley de Entidades Financieras. Acá sí el artículo 5 lo dejamos y acá sí empezamos a saltear y ya les digo los que quedan como principales de la ley. Hasta ahora 1, 2, 3 y 4 sí, el 5 no, el 6 sí. ¿Por qué? Porque habla de un control, habla de que estas entidades financieras van a tener un doble control. Control operativo es el control que hablábamos recién, el del artículo 4, el que se efectúa a través del Banco Central, o mejor dicho, el que el Banco Central efectúa sobre las entidades financieras. Control operativo. Pero el artículo 6 nos viene a decir, ojo, porque no nos quedamos solo con ese control, sino que también tenemos un control orgánico. El control orgánico es el control, valga la redundancia, pero lo digo a propósito para que me entiendan, como organismo en sí de cada una de estas entidades financieras. Entonces ahí vemos que no hay un ente controlador de este control orgánico, sino que hay diferentes entes controladores dependiendo del organismo que se trate. Ejemplo, la IGJ, Inspección General de Justicia, será un organismo de control orgánico. La Comisión Nacional de Valores, que lo vamos a ver en el mercado de capitales, será un organismo que controla, por ejemplo, las sociedades anónimas que cotizan en bolsa. El Instituto Nacional de Acción Cooperativa será un organismo que controle orgánicamente a aquellas sociedades que conformen ese rango o ese estatus de sociedad. Y así podemos encontrar varios. Bien, lo que me interesa que se queden es con esta idea, que el control que se ejerce a través de la Ley de Entidades Financieras, obviamente que en relevancia el más importante es el operativo, es en lo procedimental, y lo efectúa el Banco Central de la República Argentina, artículo 4, pero que está contemplado también un control orgánico que lo efectúan diferentes organismos dependiendo de quién se trate el organismo a controlar, o la sociedad a controlar, o la entidad financiera a controlar. ¿Bien? Artículo 6, entonces. De ahí pasamos al artículo 20. Artículo 20, hiper recontra, sencillo, pero tal vez hiper recontra importante, y ahora me van a entender por qué.
El artículo 20 habla de cuáles son o cuál es la clasificación de operaciones que existen en nuestro sistema. Y vamos a encontrar fácilmente una clasificación tripartita que es entre operaciones activas, pasivas y neutras. Sencillo. Y la explicación de esas operaciones es más sencilla aún. Pero ojo, y dejo hecho el paréntesis ahora con la aclaración. ¿Qué es lo importante de esta clasificación y por qué se pregunta en todos los exámenes que se tocan estos temas? Lo importante es que cada vez que estudiemos o veamos, ahí repito la clasificación, Rocío, cada vez que veamos un contrato bancario en particular, ejemplo, cuenta corriente bancaria, caja de seguridad, contrato de mutuo bancario, etc., cada vez que estemos en presencia de una operatoria bancaria en particular, lo primero que tenemos que ver nosotros es en qué operatoria de esta clasificación tripartita entra. Sobre todo porque hay algunos que son sencillos, porque son simples, en su operatoria me refiero, y otros contratos bancarios que son complejos desde la terminología jurídica, digo, complejo no de entender, sino complejo porque en su procedimiento puede empezar de una forma y dependiendo de cómo funciona ese contrato bancario, complejizarse y terminar siendo otro tipo de operatoria, o ya terminar siendo más difícil de encuadrar entre una u otra de las operaciones. Bien, por eso es que es importante que cada vez que estudien alguna operatoria bancaria, algún contrato bancario, digan, esto es una operación activa, o es una operación pasiva, o es una operación neutra. Y ahí entonces, creo que era Rocío la que me estaba preguntando, reitero la clasificación del artículo 20. Operaciones activas, pasivas y neutras. Y van a ver que la explicación de cada una, del porqué de esta clasificación es bien sencilla. Operaciones activas. ¿Cuándo una operación es activa? Cuando la entidad financiera facilita fondos al cliente. Bien, operación activa. El banco, por decir particularmente el banco, pero la entidad financiera, por decir de una forma más genérica, facilita fondos a los clientes. Obviamente una operación pasiva es lo contrario. Es decir, es aquella operación en la cual el cliente facilita fondos a la entidad financiera. O dicho de otro modo, la entidad financiera, recibe fondos de los clientes. ¿Alguna duda con esa clasificación, con esa división? Ahora vamos a neutra, ¿Seguro que no? ¿No? Bueno, pongo el típico ejemplo, que si estuviéramos en clase presencial seguramente alguno lo hubiese dicho ya. Una clásica o típica operación activa es el préstamo, el crédito. Porque el banco le da la plata al cliente. Bien, obviamente, después el cliente la devuelve y encima la devuelve con un interés. No importa. Pero la operatoria comienza genuinamente de esta manera. Típico ejemplo de operación pasiva. Plazo fijo, obviamente. Es el cliente el que le pone plata a la entidad financiera. Operación neutra. Fácil. Es aquella operación en la que la entidad financiera no le facilita fondos al cliente y el cliente no le facilita fondos a la entidad financiera.
¿Y cuál podría ser el ejemplo? ¿Alguien ¿Una se le caja ocurre? de ahorro, profe? ¿Puede ser? Caja de ahorro. Sí. Está bien el intento. En principio, Manuel, te digo que no, porque en la caja de ahorro, a ver, es discutible la caja de ahorro, porque hay diferentes modalidades de la caja de ahorro, pero generalmente hay un costo que nosotros pagamos por esa caja de ahorro, donde ahí estamos facilitando fondos a la entidad financiera. Pero podría llegar a ser, porque yo, siguiendo un poco con tu ejemplo, digo, ustedes ya conocerán la existencia de las cuentas sueldo. Aquellas cuentas que no son cajas de ahorro, que no tienen costo para el cliente. Ahí el cliente no le está facilitando fondos a la entidad financiera. Y la entidad financiera, lógicamente, tampoco le está facilitando fondos al cliente. La cuenta sueldo, entonces, que es una caja de ahorros, por eso te digo que no estaba tan mal tu ejemplo, o tu respuesta podría ser: ¿cuál es el típico ejemplo de una operación neutra? El cobro de servicios. Cuando yo voy al banco a pagar la factura de EDEA, no pago ni un peso más, ni tampoco pago un peso menos. Es decir, si la factura dice 3.253,20 centavos, pago exactamente eso. Es decir, el banco no me cobra ni 10 centavos por la gestión que está haciendo. Pero tampoco me cobra 10 centavos menos, es decir, tampoco me está prestando 10 centavos y se los va a pagar a EDEA y a mí me los presta y no me los cobra. ¿O no? ¿Se entiende lo que digo para hilar fino en el ejemplo? Me cobra exactamente lo que dice la factura. Ahora, ustedes dirán, pará, ¿y eso es gratis? Bueno, no, el banco tendrá un acuerdo con EDEA y EDEA le pagará. Problema de él y de EDEA. Como en la cuenta sueldo. El Estado le dará un beneficio a los bancos porque le obliga por ley a tener abierta mínimo una cuenta por persona. La primer caja de ahorro es gratis para todo habitante de nuestro país. Bueno, acuerdo que tendrá el banco privado con el Estado. A mi cliente me es gratis. Yo no le facilito un mango, el banco no me facilita tampoco un mango. Me da el servicio gratis, si se quiere. Bien, lo mismo pasa entonces con el cobro de los servicios. En el tema de la operatoria neutra vamos a encontrar poco ejemplo. Bien, básicamente pasa por ahí. Todas las operaciones bancarias que vamos a ver, y por una cuestión lógica, son operaciones activas o son operaciones pasivas. No son operaciones neutras. Operaciones neutras son el cobro de servicios, puede ser el tema de la cuenta sueldo. Hay quienes discuten, perdón, pues me abrió el Siri de la computadora. Reproduciendo la playlist programas de televisión. Bien, genial, espectacular. Bueno, no sé qué va a salir, nada. Esperemos que no salga nada. Les decía, entonces, todas las operatorias son activas o pasivas, no son neutras. Las neutras son las menores, y el ejemplo clásico siempre es el cobro de servicios. Hoy puede aparecer también el tema de la cuenta sueldo, la caja de ahorro. Puede aparecer alguna otra dando vueltas por ahí. Algunos discuten la caja de seguridad. Bien, porque en la caja de seguridad no hay en la operatoria en sí una facilitación de recurso económico de un lado para el otro, pero obviamente sí, en la caja de seguridad yo pago un costo por tener ese servicio. Y ahí un poco caería esto de la operatoria activa, pasiva o neutra. Bien, entonces la gran mayoría de las operaciones son activas o pasivas. Como les digo, vieron que es bien sencillo. Lo que es importante es que cada vez que estudiemos un contrato bancario podamos ubicarlo en una de estas operatorias. Bueno, lo último. Del artículo 20 que dijimos las operaciones, nos vamos al 39. Secreto financiero, dice el artículo 39.
básicamente, al margen de cómo esté redactado. ¿Qué es el secreto financiero? Es la prohibición de revelar información por parte de las entidades financieras, ¿no? Seguimos dentro de las entidades financieras, la prohibición de revelar información de mis clientes. Es decir, yo, entidad financiera, tengo prohibido revelar información de mis clientes. Ese es el secreto financiero. Ahora, esa prohibición era genérica, tal como la acabo de decir yo, en sus inicios. Tiempo atrás quedó eso. Primero se modificó jurisprudencialmente, después se terminó modificando este artículo 39 a través de las reglamentaciones del Banco Central, esto que hablábamos hoy, la importancia de que el Banco Central puede dictar reglamentaciones, modificó el artículo 39 y dijo, no, pará. La entidad financiera no puede revelar información de sus clientes en cuanto a operaciones pasivas. Dicho de otro modo, no puede revelar información de los inversionistas, de los que ponen guita en el banco, por decirlo de una forma que me entiendan bien, ¿no? Ya saben que no hablo solamente de bancos, hablo de entidades financieras. Esa es la información que debe velar de secreto y que el banco debe resguardar o la entidad financiera debe resguardar. Ya no la de las operaciones activas. Dicho de otro modo, la información de aquellas operaciones o de aquellos clientes a los que el banco le presta guita es información pública. Bien. No así entonces de la información de los clientes que ponen plata en la entidad financiera en busca de una rentabilidad. De una u otra forma, más allá de eso que cambió primero a ser genérico, después pasó a ser solo las operaciones pasivas, más allá de eso el propio artículo 39 establece o determina 3 excepciones. De las 3 excepciones, la única verdadera excepción es la última, ahora la vamos a ver, pero no importa, el artículo habla de 3 excepciones. Primera excepción, cuando el cliente permitiese expresamente que esa información sea revelada. Como vemos, no hay tal excepción, sino lo que hay es un consentimiento de que la información se publicite. Segunda excepción, cuando la información ya hubiese adquirido relevancia pública. Vuelvo a lo mismo, ya no hay tal excepción, digo, ya la información no es secreta. ¿Qué violación de secreto voy a dar si la información que estoy diciendo que es secreta ya no es secreta, es pública? No importa, el artículo dice que es la segunda excepción. La tercera excepción sí es una verdadera excepción. Y dice lo siguiente, y es la que debe cumplir con ciertos requisitos. El banco o la entidad financiera puede revelar información de sus clientes, aún tratándose de operaciones pasivas, siempre que esa información, y ahí empiezan los requisitos, sea pedida por un ente recaudador. Bien, no un cualquiera, sino un ente recaudador. Ejemplo, AFIP, ARBA. Siempre que se refiera a un cliente en particular. No es, señor Banco Galicia, yo soy ARBA, agente recaudador, bríndeme información de todos sus clientes de operaciones pasivas. No. Entonces, ente recaudador, cliente determinado. Bien, persona particular determinada, no de cualquiera o de algo genérico. Tercero, le tiene que demostrar ese ente recaudador a la entidad financiera que existe abierto un proceso de verificación impositiva en contra de esa persona. Dicho de otro modo, es decirle a la entidad financiera, che, hay un proceso en contra de este tipo. Por eso te estoy pidiendo la información a vos y por eso te estoy pidiendo que, como estás exceptuado por el artículo 39, excepción 3, cumplas y me brindes la información. ¿Bien?
Y además, debe demostrarle o debe indicarle a la entidad financiera que además de que hay un proceso de verificación impositiva en contra de esa persona, la información que yo le estoy pidiendo que me brinde, ya se la pedimos o ya se la pidieron a la persona que se trata en particular. Es decir, ya le mandé una carta de documento a Nahuel para que me brinde la información porque hay un proceso de verificación en su contra. Nahuel se hizo de Buenos Aires y ni contestó la carta de documento. Bueno, perfecto. Voy al banco y le digo al banco, está dentro de las excepciones, brindame la información vos. Cumplo con todos estos requisitos, soy agente recaudador, hay un proceso de verificación impositiva, ya le pedí la información a Nahuel, etc. Brindame la información. ¿Bien? Esa es entonces la verdadera excepción que establece el artículo 39. Más allá de que son 3, y si se las preguntan en el examen, son las 3. Ahora, solo como comentario, también se darán cuenta que esto del secreto financiero, por más que cambió y antes era genérico y eran las operaciones pasivas y bla, 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 la realidad es que en la práctica está bastante desdibujado, por no decir bastante violado, porque toda la información está cruzada hoy de forma tal en la que ustedes consumen con la tarjeta de crédito y te cae una inspección de verificación de la AFIP. Y vos decís, ¿qué mierda tiene de relación la AFIP con el Banco Galicia, que es una entidad privada, con la cual yo tengo un contrato y en el marco de ese contrato me dio una tarjeta de crédito para que yo gaste plata? Yo uso la tarjeta de crédito y, oh casualidad, me cae una verificación de la AFIP. Bueno, ese es el famoso cruce de información entre organismos que no tienen nada que ver, porque convengamos que el banco es un ente privado, como podría serlo un supermercado, y cruza la información y te buchonea, decir, che, Nahuel con la tarjeta está gastando más de tanto. Y le dice a la AFIP, ¿está todo ok con eso? Y la AFIP dice, che, qué raro, porque Nahuel paga este monotributo porque declara que gana esto por mes y de repente ahora gasta esto con la tarjeta. Tirale una inspección, una verificación, una inspección a través de la AFIP para que entonces demuestre por qué está gastando tanto y entonces si no aumente su monotributo. Esto funciona así. Más aún funciona así, y ustedes son la gran mayoría más chicos que yo, así que pueden entender más que yo de este tema. La AFIP ya hace un tiempo creó un sistema informático a través de lo que se llama la Big Data, y ustedes, de esto por eso digo, más de uno de ustedes podrá explicar mejor que yo qué significa eso, esto de los algoritmos y toda esta información en Internet de todos nosotros, y lo que hace este sistema, fíjense si no es violatorio de muchos de nuestros derechos, lo que hace el sistema de la AFIP es crear un perfil de evasor, o mejor dicho, para no sonar que suene tan duro, un perfil de capacidad económico-financiera de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice? Con todos estos algoritmos y toda esa información que en Internet hay, dice, che, a ver, Nahuel, ¿dónde vive? En tal barrio. ¿Y alquila o es propietario? ¿Y qué auto tiene? ¿Y cuánto paga de patente? ¿Tiene tarjeta de crédito? Sí. ¿Cuánto gasta en la tarjeta de crédito? Tanto. ¿Y tiene Mercado Pago? ¿Y cuánto gasta en Mercado Pago? ¿Y tiene, no sé, cuenta en Mercado Libre? ¿Y cuánto gasta en Mercado Libre? ¿Y tiene esto y el otro y aquello? Digo, toda información que es privada mía. Pero lo que hace el sistema informático de la AFIP es crear un perfil que no necesariamente se condice con la realidad, pero crea un perfil. Dice, mirá, si Nahuel vive en Los Troncos, para decirlo burdamente, ¿no? Si Nahuel vive en Los Troncos y tiene que tener plata. Y si tiene plata, qué clase de monotributo tiene? Clase B. No. Sacalo de clase B y pasalo a clase H. No, pero pará, el contador de Nahuel certifica que sus ganancias son de clase A, porque son menos de tanto por año. Sí, no me interesa lo que diga el contador. Dice la firma, a mí me interesa que si Nahuel es esto,
vive acá, consume acá, gasta acá, sale de viaje acá. Si Nahuel es esto, entonces para mí tiene que pagar esto de monotributo. Fíjense el abayazamiento que hay sobre los derechos en algún punto, que te crea un perfil que puede no serlo. Digo, ustedes podrán decir, bueno, también eso se debe a que la gran mayoría evade impuestos y le dice al contador, bueno, declará 10 y gano 100, y entonces pago por 10, pero en realidad gano 100, y como gano 100, consumo por 100. Entonces la FIP dijo, ah, sí, consumís por 100, pero declarás 10, mirá, te engancho por este otro lado. Te cruzo información de todos los sectores de tu vida y digo, mirá, Nahuel consume por 100. Declara 10, bueno, para mí esos 10 son mentira. Yo digo que debe declarar 70, entonces debe pagar por 70, sea o no sea. Nada, lo digo como comentario, tiene que ver con esto del secreto financiero, más allá de que sigue en el artículo 39 y existe, y es legalmente aplicable, podemos ver que en la práctica, con el entrecruzamiento de información entre entidades privadas y públicas, hoy ya esto del secreto financiero es prácticamente una nada misma. Bueno, nada, ya son menos cuarto. Dejamos acá, la semana que viene ya sí terminamos con la parte introductoria, terminamos con la parte, si se quiere, más genérica, y arrancamos a ver contratos bancarios en particular, a explicarlos. Nos vamos a seguir en principio por el Código Civil y Comercial, bien, que decíamos están la mayoría de los contratos tipificados, obviamente con la idea de que en la clase se lleven un poco más que lo que dice el código, agregando algún comentario o agregando alguna cuestión que no surja obviamente de la ley. ¿Bien? ¿Alguna duda, algún comentario o algo? ¿Nada? Bueno, chicos, nos vemos, no sé cuándo nos vemos, capaz que voy este viernes, mañana seguro que no, pero tal vez voy el viernes a ver presencial, y si no la semana que viene en alguna de las 3 clases nos veremos. ¿Bien? Les mando un saludo, que anden bien, buena semana. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.